Al ingresar en una institución educativa preescolar, todo niño experimenta un estrés característico. El período de adaptación a las nuevas normas, condiciones de vida, rutina diaria, interacción forzada con la sociedad puede durar desde unas pocas semanas, y continuar, dependiendo de las características individuales del niño. Los niños en edad preescolar se caracterizan por una excesiva emotividad, impresionabilidad, adoptan fácilmente emociones tanto positivas como negativas. Un proceso de adaptación difícil y largo, asociado a experiencias negativas, puede acarrear graves consecuencias. Para facilitar el periodo de adaptación a unas condiciones de vida fundamentalmente nuevas, es aconsejable aplicar en la práctica métodos especiales que han demostrado repetidamente su eficacia en el trabajo con niños. Medios terapéuticos para una habituación más rápida. En psicología se han realizado muchos estudios encaminados a estudiar las peculiaridades de la adaptación de los preescolares al jardín de infancia. Se han identificado varias direcciones eficaces de trabajo con quienes experimentan dificultades para cambiar las condiciones de vida y desarrollo. Estos medios, como los cuentos de hadas o la música, pueden utilizarse no solo como terapia, sino también para la prevención de trastornos. Un cuento para un niño no es solo ficción o fantasía. Los acontecimientos, la trama y los protagonistas de las páginas del libro existen para el niño en el mundo real. Además, los cuentos ayudan a comprender mejor sus sentimientos, a familiarizarse con conceptos abstractos. Al escuchar la historia, el niño se identifica inconscientemente con uno de los personajes, analiza las acciones que comete y adopta un determinado modelo de comportamiento. Algunos personajes pueden convertirse en auténticos ídolos para los niños. La música, al igual que los cuentos, es capaz de influir en los sentimientos y la forma de pensar del niño, de contribuir a la formación de determinados rasgos personales, de carácter, prioridades vitales e intereses. La capacidad de reconocer la melodía en mayor o menor medida se observa incluso antes del nacimiento, y el niño es capaz de percibir el texto de las canciones infantiles ya en edad preescolar. La musicoterapia puede controlar el estado emocional. Así, los niños hiperactivos o fácilmente excitables se relajan rápidamente bajo un sonido tranquilo y melodioso, y las canciones alegres y joviales ayudarán a inspirar y animar a los preescolares más pasivos. El principio de la terapia de cuentos. La terapia de cuentos ayuda al niño a concentrarse en un determinado problema, a mostrarle formas de resolverlo. No se trata de una instrucción ni de recomendaciones rígidas. Cada niño analiza el texto de forma independiente y saca las conclusiones adecuadas basándose en su propia experiencia. El padre o tutor puede ayudar con la interpretación, estableciendo analogías con la vida real, pero no debe insistir en la realización de determinadas acciones. La actividad del niño solo aportará beneficios prácticos si es él mismo quien la inicia. En cada historia, se representa una determinada situación ocurrida en la vida del niño, y los personajes de la historia tienen las características de las personas reales. Al final de la historia, el conflicto siempre se resuelve de forma lógica. La terapia del cuento ayuda a encontrar conexiones entre los acontecimientos ficticios y la vida real. En el cuento, el niño se ve a sí mismo, al principio, enfrentándose a un problema, y al final, afrontando con éxito las circunstancias. El niño aprende buenas acciones de la mejor copia de sí mismo. En el cuento de hadas hay conflictos, ofensas, desacuerdos, que naturalmente se producen en un niño cuando se adapta al jardín de infancia. El método terapéutico permite superar problemas como dificultades para comunicarse con sus compañeros, establecer vínculos sociales, contactos, sentimientos internos, miedos, crisis de edad asociadas a la asunción de un nuevo papel en la sociedad. Las tramas de los cuentos de hadas pueden ser cercanas al folclore habitual, dirigidas a la corrección de ciertos rasgos de carácter y comportamiento. También los hay en los que no hay personajes negativos en absoluto. Tales cuentos están dirigidos a la relajación y el descanso. ¿Cómo actúa la música? La música tiene invariablemente un efecto positivo sobre el estado emocional, el trabajo del sistema nervioso. Los niños con dificultades de adaptación pueden mostrar agresividad, un estado predominantemente agitado o, por el contrario, permanecer pasivos e inactivos. La música tiene un efecto favorable en el proceso de adaptación a un nuevo entorno, ya que ayuda a aliviar la tensión nerviosa, deshacerse de los miedos, la ansiedad, superar las barreras en la comunicación, comprenderse mejor a sí mismo, y a los demás, tener más confianza en sí mismo, en sus fuerzas, mejorar el estado de ánimo. En la edad preescolar,
La música suele ser una condición óptima para todo tipo de juegos de conocimiento y unidad de los alumnos. Las letras de las canciones solo deben contener información positiva sobre el mundo que les rodea. Aplicación práctica. Del método de influencia elegido depende en gran medida el resultado del trabajo con los niños. Los medios serán eficaces si se cumplen ciertas condiciones. Al leer o contar un cuento, el padre, la madre o el cuidador debe demostrar emociones y sentimientos genuinos, asegurarse de que el niño ve la cara, los ojos, las expresiones faciales, la postura y los gestos del narrador, leer de forma expresiva, sin pausas largas, sustituciones de palabras o frases omitidas. Una vez terminada la lectura, comentar con el niño el significado, el argumento y la caracterización de los personajes. La musicoterapia requiere regularidad y sistematización. Es aconsejable incluirla durante los ejercicios de calentamiento, al organizar juegos conjuntos, al reunirse para ir de vacaciones o de paseo, antes de acostarse. ¿Cuáles son los más adecuados? La terapia con cuentos de hadas es tan eficaz que las historias de ficción se han convertido desde hace tiempo en un patrimonio popular de pleno derecho. Sus autores pueden ser psicólogos, educadores e incluso padres. A la hora de utilizarlos, todos pueden modificar algunos detalles o introducir nuevos personajes. Por eso, hoy en día no es posible establecer la autoría de los cuentos de hadas que han demostrado su eficacia en la práctica. El gatito Kuzka va a la guardería. Un cuento de hadas sobre Grustinka. Un cuento de hadas sobre la cuna de un bebé. El elefante Toshka va a la guardería. Un cuento de hadas sobre el jardín de infancia. Entre las canciones para jardín de infancia las más populares son Educadora, Lena Baibikova, Vivimos juntos en el jardín de infancia, Bárbara Condina, Sentémonos juntos en las mesas, Elena Alexandrova, De camino al jardín de infancia, Elena Alexandrova, A la carga, Elena Alexandrova. Consecuencias positivas y negativas. El impacto positivo de la música y los cuentos en la adaptación temprana al jardín de infancia se debe a cambios cualitativos en el comportamiento del niño. Más tranquilo y seguro de sí mismo, el niño empieza a explorar activamente el nuevo entorno, a establecer contactos con sus compañeros y a aprender nuevas actividades. Solo hay un resultado negativo de la influencia de la música y los cuentos de hadas en un niño, si los métodos terapéuticos se utilizan con frecuencia. El niño puede perder la capacidad de tomar decisiones de forma independiente. En todos los problemas posteriores de la vida buscará ayuda, pistas, consejos, instrucciones prefabricadas. Por lo tanto, no hay que abusar de la terapia de cuentos. No es aconsejable incluir música durante las clases. El niño necesita concentración y diligencia. Conclusión. Así, la música y los cuentos de hadas se convierten en medios eficaces de adaptación al jardín de infancia, ayudan a aliviar el estrés y a relajarse, encuentran ventajas en las circunstancias actuales. Los métodos de influencia tienen su propia especificidad, y son eficaces en el trabajo con preescolares debido a las características de su edad. Aplicar medios terapéuticos en la organización del entorno de los niños puede y debe ser, pero con la observancia de ciertas reglas y recomendaciones. ¿Te ha resultado útil el artículo? Valora 5.5. Número de valoraciones, 1.